Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Mi nombre es Carlos y lo que voy a contar a continuación es el testimonio verídico de hasta dónde es capaz de llegar la maldad del ser humano. Mi infancia fue robada por las sombras, por una enfermedad que se cernió sobre mí. Cuando apenas tenía 8 años, mis huesos, que antes eran fuertes y ágiles, se volvieron frágiles como cristal y así comenzó mi extraño viaje hacia la oscuridad. Antes de ese fatídico día, era un niño normal, lleno de energía y curiosidad. Recuerdo vívidamente mi última noche de normalidad, en la época en que Halloween coloreaba el aire con misterio y aventura. Mis amigos y yo decidimos explorar el viejo cementerio del pueblo, una tradición que hacíamos cada año. La noche caía rápidamente y las lápidas se erguían como sombras siniestras en la penumbra. El viento susurraba historias antiguas, mientras nosotros, emocionados y temerosos, compartíamos cuentos de terror entre risas nerviosas. En un rincón olvidado, entre tumbas cubiertas de musgo, encontramos algo inusual. Un muñeco de trapo descansaba sobre una lápida, como si estuviera esperando a ser descubierto. Su aspecto era espeluznante y fascinante al mismo tiempo. Su cabello parecía real, largo y despeinado, mientras que su traje negro estaba decorado con la figura de un esqueleto. El rostro del muñeco tenía una extraña serenidad, pero sus ojos parecían seguirte a donde quiera que fueras. Mi curiosidad me llevó a levantar el muñeco para inspeccionarlo más de cerca. Sus ojos parecían brillar con una luz propia y por un momento, pensé que vi una sonrisa macabra formarse en su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó en la noche. El velador del cementerio, un hombre mayor con una mirada sombría, corría hacia nosotros. Al instante, solté el muñeco sobre la tumba en la que estaba y todos corrimos despavoridos. Sin embargo, mientras corría algo extraño sucedió. La mano con la que toqué al muñeco comenzó a calentarse intensamente, como si estuviera ardiendo en el interior. El aire se volvió denso y de repente, me costaba respirar. Tropecé y caí al suelo, sintiendo un dolor agudo en mi brazo derecho. La última imagen que vi antes de perder el conocimiento fue la luna llena que colgaba en el cielo y luego, todo se volvió negro. Desperté en una habitación blanca y estéril, con el olor penetrante de desinfectante llenando el aire. Mi brazo derecho estaba vendado y entablillado, recordando la caída y el dolor que había experimentado. Los médicos explicaron que mi brazo se rompió en múltiples lugares y que mi cuerpo parecía más frágil de lo que debería ser para un niño de mi edad. Mientras observaban cómo mi vida se desmoronaba, la terminología médica resonaba en mis oídos como un lenguaje extraterrestre, pero incluso en mi juventud, podía interpretar la gravedad de la situación, por las lágrimas en los ojos de mi madre y la expresión desgarradora en el rostro de mi padre. Mi madre, siempre compasiva, se veía atrapada en una tormenta de emociones. Sus lágrimas caían silenciosas, como gotas de lluvia en un día gris. Recordar su dolor se convirtió en una carga en mi corazón, algo que me acompañaría en los días más oscuros de mi infancia. Mi padre, por otro lado, un hombre serio y reservado, parecía luchar por ocultar su propia angustia. La máscara de tranquilidad que solía llevar se desvanecía, dejando al descubierto la preocupación que lo atormentaba. Entre las consultas médicas y los análisis, el muñeco del cementerio, que había sido el centro de mi atención, se esfumó de mi mente. La salud y la supervivencia ocuparon cada pensamiento y la infancia que alguna vez conocí, quedó sepultada bajo el peso de la enfermedad. Aquel episodio en el hospital se convirtió en una página perdida en mi memoria, pero las sombras del pasado nunca se desvanecen por completo. Una noche de tantas en las que permanecía en observación, el hospital parecía tomar vida propia. Los zumbidos y los susurros de la maquinaria médica se entrelazaban con los gemidos distantes de otros pacientes. Fue a mitad de la noche cuando desperté sobresaltado por un sonido inquietante que llenaba la habitación. No era algo que pudiera comparar con algo que hubiera escuchado antes, pero con los años y la experiencia, estoy convencido de que esos crujidos y estallidos eran huesos rompiéndose.
la oscuridad en mi habitación parecía densificarse, como si las sombras mismas estuvieran tejiendo una sinfonía de dolor a mi alrededor. A lo largo de las horas nocturnas, aquel sonido persistió, martillando en mi mente y aumentando mi sensación de vulnerabilidad. La presencia de la enfermedad se volvió más tangible que nunca, una entidad oscura y voraz que se alimentaba de mi propia fragilidad. Cada crujido era un eco de mi propia lucha interna. Una batalla silenciosa que se libraba en la oscuridad de mi habitación de hospital. Cuando finalmente llegó la mañana, me sentía agotado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. La luz del día arrojó una sombra sobre mi habitación, disipando la oscuridad momentáneamente. Una enfermera amable se acercó para ayudarme a levantarme y dirigirme al baño. Parecía una tarea simple, rutinaria. Pero la tragedia acechaba incluso en los momentos más ordinarios. Un tirón suave, apenas perceptible, fue suficiente para que 3 dedos de mi mano sana se rompieran como varas secas. El dolor, agudo e instantáneo, me hizo jadear mientras la realidad se hundía en mí. Aquellos huesos quebrados se convirtieron en un eco de la noche anterior, una cruel repetición de la fragilidad que me envolvía. La enfermera, desconcertada y apenada, no pudo comprender cómo un gesto tan leve podría desencadenar tal tragedia, pero yo, en mi propia pesadilla física, sabía que la sombra que se cernía sobre mí no conocía límites. La enfermedad no discriminaba y cada parte de mí parecía estar destinada a la fractura y la desolación. Así, entre susurros médicos y lágrimas silenciosas, mi viaje a través de la oscuridad continuó. El muñeco del cementerio, olvidado en el tumulto de la realidad, esperaba en algún rincón oculto de mi memoria. Cada fractura, cada sonido de huesos rotos. Era un recordatorio de que la conexión entre aquella noche en el cementerio y mi presente era más profunda de lo que podría comprender. La fragilidad de mi existencia se reflejaba en cada paso tambaleante que daba, en cada mirada compasiva que recibía de los médicos y en el eco persistente de aquel sonido que atormentó mi noche en el hospital. Los años pasaron, marcados por el eco constante de huesos rompiéndose y la búsqueda incesante de respuestas. Hospital tras hospital, los médicos se rascaban la cabeza perpleja, incapaces de ofrecer una explicación clara de mi extraña condición. Mis padres, testigos impotentes de mi sufrimiento, intentaban mantener la esperanza. Pero el peso de la incertidumbre colgaba sobre nosotros como una nube oscura. Cada día se volvía un desafío y cada noche se convertía en una pesadilla, donde mi propio cuerpo conspiraba en mi contra. A los 12 años, después de incontables tratamientos y procedimientos médicos, experimenté un breve respiro. 3 días habían transcurrido desde que me quitaron el yeso de la pierna y casi una semana sin una fractura. Sentía una extraña sensación de alivio, como si finalmente estuviera ganando la batalla contra la sombra que me perseguía. En una noche en particular, me sentía afortunado mientras me dirigía a la cocina para tomar un poco de agua. La luz de la nevera revelaba un respiro temporal de la oscuridad que me envolvía, pero, entre las sombras de mi propio cuarto, algo inusual captó mi atención. Un par de ojos rojos brillaban en el rincón más oscuro, como llamas encendidas en la noche. Parpadeé una vez y antes de que pudiera reaccionar, como si no tuviera control alguno de mi propio cuerpo, un brazo se extendió desde la cama y se quebró con un sonido sordo, traspasando incluso la barrera de la piel. El dolor me envolvió y los gritos desgarradores llenaron la habitación, atrayendo la atención de mis padres. Fue una visita inevitable al hospital, donde los médicos examinaron la nueva fractura. Con expresiones de desconcierto, intenté contarles sobre la entidad, sobre los ojos rojos y la sensación de terror que me envolvió, pero las palabras sonaban tan absurdas que incluso yo comenzaba a dudar de mi propia cordura. Mis padres, siempre preocupados pero impotentes, escucharon mi relato con escepticismo. Me aseguraron que debió haber sido un sueño, una pesadilla que mi mente confundió con la realidad, y repitieron sus palabras de incredulidad tantas veces que inevitablemente comencé a cuestionar mi propia percepción. Mis padres,
En un intento desesperado por brindar alguna forma de normalidad a mi vida, buscaron soluciones en todos los rincones de la medicina convencional y alternativa, desde médicos especializados hasta curanderos. Nadie parecía tener una respuesta y la desesperación se arraigaba en sus ojos. Cada vez que me veían sometido a otro episodio de dolor. Las noches se volvían más inquietantes con cada año que pasaba. Algunas noches aquellos ojos rojos se materializaban en las sombras, observándome con una intensidad que helaba la sangre. A veces la entidad se atrevía a acercarse y podía sentir su presencia antes de que el primer hueso cediera a su voluntad siniestra. El miedo se convirtió en mi constante compañero de viaje, una sombra más oscura que cualquier fractura que mi cuerpo pudiera soportar. Mis padres intentaron crear una burbuja de normalidad en mi vida. Pero en el silencio de la noche, la verdad se revelaba. Estaba atrapado en un cuento de horror, donde los monstruos eran reales y las fracturas eran la manifestación tangible de mi propia pesadilla. La entidad de los ojos rojos se convirtió en la personificación de mi tormento, un recordatorio constante de que mi destino estaba fuera de mi control. Mis padres, a pesar de su amor inquebrantable, no podían comprender completamente la oscuridad que me envolvía. La entidad con sus ojos ardientes se burlaba de mí desde las sombras, desafiando a resistir la inevitable marea de fracturas que se avecinaba. Y así, entre la fragilidad de mis huesos y la presencia inquietante de la entidad, continué mi viaje por un sendero incierto. La adolescencia transcurrió entre las sombras de la incertidumbre y la persistente presencia de la entidad de los ojos rojos. Cada día era una batalla y aunque la frecuencia de las fracturas disminuyó, el miedo nunca abandonó por completo mi existencia. A los 16 años, como si hubiera sido un milagro, las fracturas cesaron y nadie, ni siquiera los médicos, pudo explicar el repentino cambio en mi condición. No me aventuré a indagar demasiado. Estaba simplemente feliz de poder disfrutar de una tregua en la batalla constante contra mi propia fragilidad. Los sonidos nocturnos, aquellos crujidos y susurros de huesos rompiéndose, también se desvanecieron. Mi vida parecía tomar un rumbo más positivo. Estudié, trabajé, formé relaciones y por un tiempo, logré experimentar una sensación de normalidad que antes me había sido negada. La calma persistió hasta mis 29 años, un mes después de sepultar a mi padre. Su muerte, 3 años después de la partida de mi madre, dejó un vacío palpable en mi existencia. La tristeza se mezcló con la sensación de pérdida, pero la vida continuó como lo hace, sin esperar por el dolor humano. Fue una noche después de haber sido visitado por una pesadilla, una que no pude recordar con claridad, que me dirigí hacia las escaleras en busca de un vaso de agua. La oscuridad envolvía la casa, pero yo me movía con la familiaridad de quien conoce cada rincón de su hogar. Sin embargo, al doblar la esquina bajo las escaleras, ahí vi a mi hijo de 6 años. Sus ojos, iluminados por una luz propia, me miraban con una inocencia que desarmaba cualquier miedo. Quise cargarlo y llevarlo de vuelta a su habitación, pero en el momento en que sus brazos rodearon mi cuello, un dolor punzante se apoderó de mí. No hubo necesidad de palabras, ni de explicaciones médicas. Los huesos de mis brazos cedieron con un sonido familiar. El dolor físico y emocional me recordó de manera brutal que aquello que tanto me había aquejado en mi juventud había vuelto. La confusión y la desesperación se apoderaron de mí, mientras yacía en el suelo, sintiendo cómo las fracturas rompían la tregua que había durado 13 años. Mi hijo, ajeno al tormento que desencadenó, observaba con ojos asustados mientras yo me retorcía en el suelo. Mi esposa, alertada por los gritos, corrió hacia nosotros y la tragedia que había evitado durante tanto tiempo volvía con una ferocidad renovada. Las lágrimas en los ojos de mi esposa reflejaban la impotencia y la desesperación, mientras intentaba comprender por qué la entidad había regresado en este momento específico de mi vida. La visita al hospital fue inevitable, pero esta vez, la explicación de los médicos resultó igual de que antes. Mis brazos, ahora vendados y entablillados, se convirtieron en testigos mudos de la cruel realidad que enfrentábamos. La enfermedad había regresado y además lo hizo con una intensidad que superaba cualquier episodio anterior. La vida que había construido,
La estabilidad que tanto anhelaba se desmoronaba entre mis dedos fracturados, la sombra que había evitado durante más de una década volvía a cernirse sobre mí, oscureciendo cada rincón de mi existencia. En el silencio de la noche, los crujidos y los susurros regresaron, recordando que mi destino estaba entrelazado con aquella maldita enfermedad. La recuperación que siguió a aquel brutal episodio fue una odisea de dolor, más intensa de lo que mi memoria recordaba. Mis huesos, ahora más envejecidos, resistían con mayor dificultad los estragos de la fractura y la reconstrucción. Cada paso, cada movimiento, estaba acompañado por una sensación punzante, que dolía tanto como lo recordaba en el pasado. Mi esposa, consciente de mi sufrimiento, decidió compartir mi historia con una amiga suya, una mujer en el mundo de la santería. Mi esposa, siendo profundamente supersticiosa, creía en la posibilidad de que fuerzas más allá de nuestra comprensión estuvieran en juego, y la amiga, tras escuchar con atención mis experiencias, decidió intervenir con un par de limpias destinadas a liberar mi ser de la influencia siniestra que me perseguía. Fue durante estas sesiones de sanación que recordé con claridad la noche en el cementerio y el encuentro fatídico con el muñeco de trapo. La amiga de mi esposa explicó que aquel muñeco llevaba consigo una maldición destinada a otra persona. Sin embargo, al tomarlo en mis manos aquella noche, la maldición fue absorbida por mí. Una sensación de horror recorrió mi espina dorsal al darme cuenta de que, sin saberlo, me había convertido en el recipiente involuntario de una oscura fuerza. La explicación se volvió aún más sombría cuando la santera reveló que la razón por la cual la maldición se había detenido durante tantos años estaba relacionada con mis padres. Según ella, mis progenitores habían hecho un trato con fuerzas desconocidas para frenar temporalmente el avance de la entidad de los ojos rojos. Sin embargo, este acuerdo venía con un precio considerable: la aceleración del proceso natural de envejecimiento, resultando en la muerte prematura de mis padres. La santera argumentó que la maldición era tan potente que solo se había detenido mientras mis padres estuvieron con vida. Con su partida, la entidad volvió con una ferocidad renovada, reclamando su presa original. El dolor y la culpa se entrelazaron en mi corazón al comprender que, de alguna manera, la vida de mis padres se había sacrificado para mantener a raya la oscura sombra que ahora se cernía sobre mí. Como respuesta a esta revelación, la santera confeccionó amuletos de protección, pequeños objetos llenos de simbolismo y poder, destinados a actuar como escudos contra la entidad que me acechaba. Me instruyó a llevarlos siempre conmigo, como guardianes de mi frágil existencia. Cada amuleto estaba imbuido con rituales y oraciones, diseñados para crear una barrera entre yo y la maldición que se adhería a mi ser. A pesar de los esfuerzos de la santera, algunas noches no dejan de ser atormentadoras. Los crujidos de huesos aún resuenan en la oscuridad, recordando la frágil naturaleza de mi existencia. Los ojos rojos, aunque temporales, aún se manifiestan en las sombras, observándome con una intensidad que helaba mi sangre, y a veces el miedo se volvía tan abrumador que juraba sentir el roce aterrador de unos dedos invisibles acariciando mi piel, una sensación tan extraña, como si el mismo demonio estuviera ahí conmigo. La batalla contra la maldición se convirtió en una parte ineludible de mi vida. Cada día es una lucha, una resistencia contra las fuerzas que buscan debilitar mi estructura ósea. Los amuletos, aunque reconfortantes en su presencia, no garantizan una paz duradera. La entidad de los ojos rojos sigue siendo una sombra que se niega a desvanecerse por completo. La aceptación de mi destino se entrelazó con la determinación de resistir. La maldición, aunque persistente, no definiría completamente mi existencia. Mis seres queridos, conscientes del oscuro pacto que me vinculaba a la entidad, ofrecieron su apoyo inquebrantable. Mi esposa, en particular, se convirtió en mi apoyo, sosteniéndome en los momentos más oscuros cuando la desesperación amenazaba con consumirme. La vida continuó, pero la sombra de la maldición perduró, y la santera, a pesar de sus esfuerzos, no pudo garantizar la erradicación total de la entidad. Los amuletos siguen siendo mi única línea de defensa.
En los días más tranquilos, intento vivir como cualquier otra persona, sin embargo, la inquietud persiste, como un eco constante de aquellos huesos quebrándose y de ojos rojos que acechaban en la penumbra. Mi vida se convirtió en un equilibrio precario entre la realidad y la maldición, que la teñía con su sombra y aunque los años avanzaban, la entidad de los ojos rojos permanecía como una entidad inmutable en mi historia, siempre presente en el rincón más oscuro de mi existencia. Todo sucedió una noche en Navidad, en la que el frío helaba los huesos y toda la familia estaba reunida, contando experiencias e historias, puesto que eso era lo único que se podía hacer en esos años. Estaban esperando que la cena estuviera lista y mientras los niños se deleitaban con esas historias aterradoras. Después de que la abuela escuchara una historia horrorosa, dio un grito que se escuchó por todos lados y era por eso que hasta sus primos estaban completamente aterrados, abrazados a las piernas de sus padres. Eso fue hace mucho tiempo, cuando mi abuela aún era una niña y es importante recordar que por aquellos años, los niños se impresionaban enormemente con cualquier historia, así fuera fantasía o paranormal, es más, muchas veces los mismos adultos llegaban a sentir miedo con ellas, incluso más que los pequeños, debido a que aún muchas cosas allá afuera eran desconocidas. En fin, quien contaba la historia era mi bisabuela, quien lanzando un rápido vistazo a sus hijos y sobrinos, les dijo que era importante nunca salir de noche y luego les preguntó que si habían entendido y ellos, aterrados, asintieron con la cabeza. Contaba mi abuela que después, cuando la cena estaba lista, toda la familia se sentó a la mesa, comieron y bebieron como tenían planeado y aunque poco a poco se fueron relajando, el estado de alerta en el que estaban seguía en sus cuerpos y la noche estaba lejos de haber acabado. Ya haciendo la sobremesa y con algunos de los familiares listos para dormir, la bisabuela ordenó que se cerraran con llave las puertas de la casa. Ella, tomando en mano su enorme llavero, se dirigió personalmente a cerrar la puerta principal. Mi abuela recuerda cómo vio a su madre congelarse de miedo frente a la puerta antes de introducir la llave en la cerradura. Sin que nadie lo pidiera, todos guardaron silencio, quedándose completamente callados como nunca lo hubieran podido lograr. Las más de 15 personas que estaban reunidas en total silencio, poco a poco a lo lejos, comenzaron a escuchar lo que había asustado a la bisabuela, entre el soplido del viento. El grito aterrado de una mujer se dejaba escuchar, punzante y escabroso. Entonces las tías de mi abuela comenzaron a murmurar y a preguntarse si era ella, como si fuera algo normal escuchar aquellos alaridos. Una de las tías llamada Socorro, al instante comenzó a ponerse nerviosa y por un momento estuvo al borde del llanto, pero la bisabuela interrumpió diciendo que probablemente no fuera ella, que pusiéramos mucha atención al llanto. Y volviendo a prestar atención, todos, ya reunidos alrededor de la bisabuela junto a la puerta, lograron oír otro sonido que poco a poco se fue abriendo camino en el ambiente. Aparte de los gritos de mujer que lograban oírse a la distancia, toda la familia se percató de que había gritos de hombres. En medio de los agudos gritos de mujer y aquello que se lamentaba esa noche, no eran personas del pueblo a las que algo les estaría pasando, peor aún, se lamentaban ante el horror de lo desconocido. La bisabuela y las tías abrieron la puerta, salieron corriendo a la calle donde voltearon en todas direcciones, solamente para poder apreciar una densa niebla que inundaba todo el ambiente, que no dejaba ver más allá de unos cuantos metros y entonces todos vieron salir a la vecina, quien gritó que se metieran porque ya iba a llegar. La vecina había escuchado el portón de la casa y los mismos gritos horribles, es porque se había asomado a su ventana preocupada también. La bisabuela se acercó a ella para contarle rápidamente lo que acechaba esa noche y tan pronto ella se retiró de la ventana de la vecina, aquella mujer se encerró con su familia hasta la mañana siguiente. La tía Socorro salió para meter a su hermano nuevamente a la casa, pero antes de que ella regresara, la bisabuela gritó que nadie saliera de sus casas, esperando que fuera una advertencia suficiente para los vecinos alrededor. Más tarde llegó la tía Socorro,
llorando desconsoladamente diciendo que no había encontrado a su hermano. Era como si hubiera desaparecido entre las hierbas, pero dijo que había visto a un cerdo muy grande atrás de ella. Su presencia se sentía aterradora y de un momento a otro comenzó a correr detrás de ella. La bisabuela cerró la puerta con llave y metió a la tía Socorro, quien pedía que salieran a buscar a su hermano, pero todos hicieron caso omiso. Aquella noche fue larga y los niños, incluida mi abuela, cayeron dormidos apenas unos momentos después y los adultos pasaron la noche prácticamente en vela, sentados a la mesa, rezando rosarios una y otra vez, mientras aquellos gritos ocasionalmente se escuchaban interrumpir la calma de la madrugada. Tan pronto como se hizo de día, tocaron la puerta. Era el hermano de la tía Socorro quien venía totalmente lleno de lodo y raspado de la cara. Cuando le preguntaron qué había pasado, dijo que un cerdo negro muy grande lo había embestido, pero que había logrado esconderse en un lugar toda la noche hasta que amaneció y se sintió seguro de regresar. La bisabuela y las tías se prepararon, tomaron sus rosarios, sus misales y envolvieron sus cabezas en rebozos, dispuestas a asistir a la iglesia donde aparte de reafirmar su fe, discutirían los hechos de la noche anterior y se enterarían quién o quiénes eran los que gritaban. En la iglesia, varios pobladores, visiblemente preocupados, esperaban afuera a que la tía Socorro, quien ayudaba al padre, abriera las puertas. El padre no había llegado y los vecinos aprovecharon para comentar el claro estado de histeria, el terror que algunos habían vivido la noche anterior. A decir de algunos pobladores que vivían más cercanos al templo, las horas anteriores durante la madrugada, habían tenido experiencias muy extrañas. Algunos de ellos decían haber escuchado mujeres hablando afuera de sus puertas y ventanas, pero al salir no habían podido encontrar a nadie ahí. Otros comentaron que sus hijos les advertían de la figura de una mujer que tocaba sus portones, pero nuevamente los padres no pudieron encontrar nada. La tía Socorro, tomada de la mano de sus primas y frente a todo el pueblo, narró lo que ella había visto la noche anterior y todos la escucharon. Con un suspiro de asombro se quedaron totalmente atónitos. Aquella noche fue que algunos vecinos dijeron haber escuchado claramente cerdos afuera de sus puertas, pero estas personas ni siquiera habían querido asomarse a espantarlos, a excepción de un señor que abrió su portón y en ese momento, un cerdo enorme color negro salió de entre la neblina para tomar a su pequeña hija de su vestido y arrastrarla violentamente. Su padre alcanzó a tomarla de la mano, gritando a su familia, que también estaba reunida. Logró que todos fueran a ayudarlo y tratar de detener aquel inusual animal, que parecía decidido a sustraer a esa pequeña de los brazos de sus familiares. Toda la familia gritaba en un forcejeo que duró minutos. Esos fueron los gritos que todos en el pueblo escucharon. Al principio, los otros lamentos que se oyeron ya avanzada la noche no tuvieron explicación. Algunos decían que venían del monte, otros de la iglesia. Lo cierto es que nadie tenía respuestas claras. Una joven de unos 16 años dijo haber visto a la tía Socorro. Al parecer, la familia de esta chica tenía una gran olla de ponche calentándose en el patio. Al acompañar a su hermano y a su primo para que la metieran a la casa, ella se quedó un momento detrás cuando escuchó los gritos de la tía Socorro. Apenas por encima de su cerca de maderos viejos, la vio pasar corriendo en dirección opuesta al templo. La joven, sin entender bien qué ocurría, se quedó expectante para ver si alguien venía detrás de la tía Socorro y vio que la venían persiguiendo, pero ella no vio un cerdo como el que habían visto. Al contrario, ella vio una figura de mujer con el cabello negro y un vestido negro y mangas largas, más parecido a una prenda fúnebre que a un vestido festivo digno de esas fechas. Por supuesto, el alboroto en la iglesia no se hizo esperar y todos, en claro estado de terror, comenzaron a comentar. Pero la joven agregó que después de eso, vio a dos mujeres más persiguiendo a la tía Socorro. Eran tres con vestidos largos y negros, el cabello muy largo y zapatos de piso. Aunque por un momento quiso creer que eran la bisabuela y sus hermanas, la realidad es que algo no se sentía bien en todo eso. Y la joven no pudo hacer más que meterse a su casa y esperar a la mañana para comentarlo en la iglesia.
Aquella mañana no había un consenso entre los hechos ocurridos. Algunos pensaron que las otras dos figuras seguramente eran una representación de unas niñas perdidas que venían a tomar venganza. También otros mencionaron brujas. Pero lo cierto es que nadie tenía la respuesta y el sacerdote al que todos estaban muy apegados no aparecía por ningún lado. Aquel pueblo tuvo que enfrentarse sin su consejero espiritual, llenos de incertidumbre, los siguientes días, en los que a partir de las 6 de la tarde, las calles se quedaban absolutamente solas, y todos pasaban las noches a puerta cerrada en sus casas, sin querer salir. Además de que aquel pueblo era un lugar lleno de sembradíos y mucha vegetación, árboles muy grandes que hacían ver el lugar por las noches demasiado aterrador. No había luz, así que se alumbraban con velas, por eso todo el escenario por donde se viera era completamente horrible y a todos les daba miedo, incluso a los más valientes. Los sucesos extraños y avistamientos continuaron, sonidos de cerdos afuera de las puertas, siluetas de mujeres escondidas en las sombras de la noche. Algo que particularmente narraba la bisabuela era que una vez, en una velada de aquella semana, se levantó al baño y se asomó por la ventana de su cuarto. Porque había escuchado ruidos y vio a una mujer parada justo afuera de la puerta de su casa. Claramente se asustó muchísimo y más por los eventos que estaban pasando esos días, pero a pesar de eso intentó reconocerla, intentó confirmar si la recordaba siendo niña, pero el cabello que se notaba enmarañado le cubría el rostro. La bisabuela entonces bajó desesperada corriendo por la escalera para verla por la ventana de la sala. Pero al llegar ahí, aquella figura se había desvanecido. La bisabuela entró al baño y con pasos cansados regresó a su habitación, pero antes de volver a meterse a la cama, con el rabillo del ojo pudo volver a anotar algo en la ventana. Allá abajo, esta mujer continuaba ahí donde la había visto por primera vez. Por segunda ocasión y totalmente confundida, la bisabuela bajó corriendo las escaleras, pero nuevamente no pudo ver nada. Estando ya en la planta baja, la bisabuela no pudo hacer nada más que subir a la planta alta, dispuesta a ir al cuarto de sus hijos, donde los encontró sorpresivamente despiertos. Los niños, mi abuela con sus hermanos, estaban parados junto a la ventana viendo algo allá afuera. Algunos de ellos decían que había un cerdo grande allá afuera, pero mi abuela y una de sus hermanas veían claramente la silueta oscura de una mujer. La bisabuela, prácticamente obligándolos, los quitó de ahí, los recostó a todos y ella pasó la noche sentada junto a ellos, sin poder conciliar el sueño. Los días pasaron extraños y al llegar el año nuevo en el pueblo, no pudo celebrarse misa, ya que ni el sacerdote ni la camioneta donde viajaba aparecían. Ya habían pasado 7 días desde su desaparición la noche de Navidad y la gente parecía realmente agotada, después de pasar varias madrugadas viviendo con todo lo que estaba ocurriendo ahí, las apariciones, los lamentos, los ruidos extraños, la oscuridad y todo aquello que no les permitía descansar. Además de la constante incertidumbre en la que vivían. Por las mañanas no era extraño ver mujeres que habían llorado toda la noche, pero no de dolor, sino de miedo, de terror provocado por la angustia de perder a uno de sus pequeños, que a veces parecían atraídos hacia algo allá afuera, algo que lamentablemente, durante esa semana, se llevó a 2 pequeños, pero la abuela no recuerda exactamente cómo fueron sus desapariciones. Muchas personas aún tenían esperanza de que el 31 de diciembre de algún modo, esos espíritus también decidieran irse en esa misma fecha, pero no fue así. Por la mañana, los nubarrones negros de tempestad bloquearon el cielo, convirtiendo las primeras horas del día en un cristal gris y aterrador. Al dar las 8 de la mañana, las esperanzas de muchos de los habitantes del pueblo parecieron desvanecerse al comenzar a escuchar los lamentos nuevamente y en pleno día. La bisabuela estaba tan preocupada ese día, así que tomó a sus hermanas de la mano, cada una empuñando un rosario, salieron de la casa y comenzaron a tocar las puertas de los vecinos, que a su vez llamaron a más vecinos. Más que valor, probablemente el cansancio fue lo que impulsó a que el grupo de gente, a caminar todos juntos rezando en dirección de la iglesia,
pusieron rosarios, escapularios y cristos, pero los lamentos aquella mañana no pararon, es más, en aquel momento se escucharon con más fuerza, pero provenían no de la iglesia, ni siquiera del pueblo, parecían provenir del cerro y sin tener respuestas o saber realmente qué los provocaba. Los pobladores de aquel lugar actuaron con lo único que podían, tomaron materiales a su disposición y con cemento y adobe levantaron cruces en las orillas del pueblo, que terminaron rodeando la periferia de aquel lugar. Eso no detuvo los lamentos, pero para sorpresa de muchos, los mantuvo fuera del pueblo, hasta que pasados varios días, se desvanecieron. Fue una de esas noches que la bisabuela, sentada en el patio, sintiéndose más segura, les dijo a la familia algo importante, comentó que seguramente alguno de esos cerdos se había devorado al padre de la iglesia, y seguramente aquellas criaturas provenían del mismo infierno e incluso dijo algo que alarmó a todos. Dijo que seguramente nunca se irían y que no podían ser solo fantasmas. Sus hermanas le preguntaron entonces qué era, pero la bisabuela no podía explicarles, no lo sabía en realidad, dijo que podían ser brujas o nahuales, pero solo estaba segura de que no era algo bueno, de que era algo que apareció ahí por la culpa de los pecados del pueblo, los cuales se habían acumulado todos esos años. Después de todo, las fiestas de diciembre despiertan muchas sensibilidades y arrepentimiento falso. En fin, 2 semanas después del Año Nuevo, el sacerdote regresó y se dieron cuenta de que las sospechas de la bisabuela eran falsas, eso fue algo bueno. Aquel cura les contó a todos que la noche de Navidad había salido en la camioneta con su acompañante, cuando en carretera vieron algo inusual, era una mujer con un vestido largo y negro, después aparecieron otras dos, una de ellas sentada sobre una piedra, mientras que las otras dos bailaban dando saltos en la carretera. Cuando el padre y su acompañante redujeron la velocidad para que aquellas 3 mujeres de vestido negro les permitieran el paso, el cura recuerda haber sentido como si algo muy fuerte los golpeara. 3 días después, los hombres débiles y con varios huesos rotos despertaron en una casa de madera y los cuidaban 2 viejitos, que amablemente los atendieron durante varios días, hasta que pudieron comunicarse con alguien para que fuera por ellos. Los viejitos les dijeron que las brujas los habían ido a tirar allá. Y tras ser llevados por un comerciante al pueblo más cercano, fueron hospitalizados unos días gracias a la intervención de la iglesia local. Y por fin habían regresado al pueblo. Todos se sorprendieron y se asustaron. Por eso, la bisabuela aquella noche dijo que no salieran a la calle solos. En los días siguientes, cualquier fecha cargada de sentimientos y emociones podía abrir paso a portales que podrían ser allanados por espíritus malignos. El padre bendijo el pueblo, casa por casa, llevó agua bendita y rezó por todos, y esa fue la solución, pues las 3 mujeres nunca volvieron al pueblo de la abuela mientras ella vivió ahí, aunque es cierto que un par de noches llegó a escuchar lamentos horribles a la distancia. La noche en que la abuela nos contó esto, la dejamos tranquila al terminar su historia, al menos eso creemos. Entonces mis primos y yo nos fuimos a mi cuarto a jugar videojuegos. Habíamos tenido suficiente terror aquella velada. A mí me tomó un tiempo poder contar esta historia, y es que el año pasado, hablando con unos primos por videollamada, quienes no pudieron llegar en Navidad por la pandemia, no dejábamos de escuchar cómo sonaba el timbre en casa de uno de ellos. Al preguntarle por qué no iba a ver, nos dijo que tenía 3 noches que por momentos tocaban a su puerta, a veces incluso escuchaba como si alguien se alejara corriendo de ahí, pero al salir a ver, no había nadie en los pasillos y ahora prefería ignorarlo. Nos dijo que su mamá había escuchado sonidos de cerdos y cuando se asomó, se dio cuenta de que había una mujer en la puerta. Por supuesto, todos se asustaron, pero con los días, esos ruidos en su casa desaparecieron. Supongo que cualquiera de nosotros puede ser víctima de esas energías que merodean las sombras. Quizás en este mes lleno de emociones, tengas a tu lado a alguien que no ves, alguna energía que está contigo o alguna bruja acechando. Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.